muestra que hay información que falta, pistas adulteradas, entre calles de enseñanza, en el pueblo la unión marcha. Somos la voz de los que no tienen voz, saltando vallas de lo que nos tapan. Si con el marketing te alcanza, ¿cuánto vale esta ciudad? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Círculo Rojo. Mi nombre es Fernando Rosso y los vamos a acompañar como todos los sábados hasta las 14 horas por Radio Con Voz 89.9. Pueden escucharnos por la radio tradicional, como siempre, en el auto si andan dando vueltas, o pueden entrar al canal de YouTube de Radio Con Voz y poner like como corresponde y mirarnos por ahí hasta las 14. Si todo marcha acorde al plan, en un ratito vamos a hablar de una lucha que está creciendo en Mendoza, particularmente contra la megaminería contaminante. Ya tiene un precedente en 2019 Mendoza sobre esto. Y vamos a hablar con un referente de allí para que nos cuente qué es lo que sucede. Todo lo que ustedes siempre quisieron saber y nunca se animaron a preguntar sobre lo que muy pocos le quedan y pueden disfrutar, que son las vacaciones. ¿De dónde vienen? ¿Dónde nacieron? ¿Cómo fue la cosa? El lado B del programa económico que ya se empieza a notar, es decir, cierres, despidos y bueno, un industricidio en curso, como también los conocimos en la historia argentina. A nivel regional, está ahí Trump amenazando a Venezuela. ¿Qué puede pasar en ese escenario? Hay nuevo grupo para Argentina para el Mundial y muchas cosas más hasta las 14 en El Círculo Rojo. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo y me siento menos mal. ¿Y ahora qué va a pasar? Qué mal que estamos mal. Realpolitik desde el malestar social. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo. Apenas abro mis ojos. Muy bien, ya estamos en pleno diciembre, a nada. Veníamos, me trajo acá mi amigo Anino, veníamos conversando de dónde vas a pasar la fiesta. Ya, claro. Sí, obvio. Sí, ya estamos. Sí, ya está, ya hay que coordinar. ¿Quién viene? Y viene ¿Qué llevas? Viene el que me voy a cagar, seguro me voy a estar peleando con aquel, seguro no sé qué, me decía Pablo. Bueno, qué sé yo. Estamos en diciembre, está todo muy a full. Acá Papá Noel. Llegó Papá Noel. Llegó Papá Noel, el ruido. No, esto es para nuestra comunidad. Feliz Navidad. El gobierno está a full. Si se mira por arriba, cierra una semana, que no sé qué, que encuentra mayoría parlamentaria, que encuentra un montón de gente dispuesta a colaborar, que encuentra a los sindicatos con ganas de negociar, y presentó su proyecto de reforma laboral, que es la última noticia de las últimas horas, que bueno, sigue los lineamientos más o menos de lo que venía intentando hacer de distintas maneras a través de decretos y distintas formas de tratar de meterlo por la ventana. En su momento estuvo frenado por la justicia. Hablamos de fraccionar las vacaciones, hablamos del banco de horas, esto es, podés no trabajar en determinados momentos, pero después lo tenés que devolver en otro, o al revés. Trabajás cuando quiere tu jefe, básicamente. Exactamente, lo cual, digamos, termina con las horas extras, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas. Vacaciones fraccionadas y vacaciones a libre elección del patrón. Vos, Julio. Como están haciendo ahora también en varias fábricas en este momento, que lo están usando también como una especie de suspensión. Claro. Exactamente. Mondelez, claro, por ejemplo, Mondelez, por ejemplo, tiene adelantó vacaciones. Básicamente, ¿qué es lo que tiene? Después Pablo va a hablar de esto seguramente, entre muchos otros ejemplos, pero ¿qué es lo que tiene? Tiene una baja la producción y no se está vendiendo muy poco y nada a lo que debería ser, entonces adelantó vacaciones y suspensiones durante una semana pagas, obviamente, pero bueno, parte de la crisis que hay. Supuestamente se va a
El gobierno dice que con esto mejoraría el empleo. Es impresionante, ¿no? Que el vínculo que hace, digamos, y la formalidad. La asociación libre. Sí, vos estás peor, pero vamos a mejorar. Pero vamos a mejorar, pero ese ya está formalmente presentado el proyecto. Entre el 10 y fin de año, el 10 de este mes y fin de año, el gobierno quisiera que esto avance lo más rápido posible en el nuevo Congreso, que fue la otra novedad de esta semana, un poquito más atrás, pero no las peleas. Che, ¿cómo está Lemoyne? Ay, sí, sacadísimo. ¿Qué pasó con Lemoyne? Está en modo Fernando Iglesias, dicen ahora, ¿no? Sí. De bloquear y provocar. Como igual la respuesta de los diputados del FITU, de Miriam Bregman y Nicolás del Caño, exactamente lo que voté. Exactamente, pero Miriam Bregman... ¿Piensa que después se va a hacer el sticker? No, yo creo que no. ¿Sale ahí espontáneamente? Sale. Porque como que le hizo... calladita. No, pero aparte, lo viste en fotos, Matías Baglito es un fotógrafo, estuvo ahí captando toda la escena, hizo una foto que son como los dos momentos, te quedan en stop motion, que es espectacular. Sí. Espectacular. Es más, yo tengo el sticker de los dos momentos, que si los mandás juntitos, tienen ahí como un mínimo icónica. Sí, hay varias. Muy icónica. Hizo varias, tipo, ¿quién es este facho Obvio. que me habla? Es un sticker que yo tengo acá. Para mí ya termo, está, no sé es si su se marca va a ver, pero registrada, ¿viste? ¿Quién Es es su este marca facho que me habla? Buenísimo. Claro. Entró Tronco. Claro. Entró Tronco. Celebrado por Lilia. Sí. Entró Tronco. Una gran luminaria. Sí, entró... ¿Quién más entró? Karen Reichardt. Karen Reichardt. Que se sentó al lado de Tronco. Sí, que dijo, escribió un tuit que no sé, estaba en castellano pero no se entendía. Ajá. Al lado Tronco. mío está él, no sé. Tronco tocó... Era como Yoda. Tronco tocó... Son 8 los troncos que tocaron al lado mío. Sí. Parecía Yoda hablando. Sí. Virginia Gallardo. Virginia Gallardo. No entró expert. Que dentro de todo parece es la más coherente, digamos, Sí, la sí. verdad. Claro, porque- Esper que en el pasado. Esper, ¿quién Olvidado. es? ¿Quién era Esper? Ustedes van a encontrar un señor que renunció a su candidatura, Sí. dijo Santilli. Bueno, el tema es que crisis de representación. Nosotros en los años 90 decíamos, che, ¿cómo van a buscar a alguien de la cultura? ¿Cómo van a buscar a alguien de Claro. como Palito Ortega, Claro. que era Reutemann. político, como Reutemann, como Claro. Scioli? Scioli. Claro. Mirá. Y en 2025 dice, Y Hold ahora my beer. decimos, Grandes estadistas. Qué presidente que nos perdimos. Pero bueno, ¿Scioli sigue siendo ministro? Sí, ¿Secretario? sí, Ah, obvio. ok. Scioli siempre está. Siempre está. Aunque Siempre, no lo veamos. Vos, sino que el tipo Sí. va a estar igual. Yo O sea, me no hay acuerdo problema. cuando decían cómo no lo votaron. Bueno, muy bien. Y la otra novedad que para el año que arranca ya prácticamente es que hay grupo para la Argentina en el Mundial, dicen, y ya lo estuvo discutiendo, se estuvo agarrando las piñas prácticamente en Twitter, y yo le voy a seguir diciendo Twitter, por más Sí. que se llame X, Augusto, ¿que es el grupo de la muerte o no es el grupo de la muerte? Es el grupo de la vida, en realidad, porque como grupo, la verdad que es el ideal, el que mejor hubiéramos pedido es el que salió, ¿no? Con Argelia, Austria y Jordania, ¿no? Aunque ojo que tanto Argelia como Austria tienen muchos jugadores de ligas importantes, tampoco es para despreciarlos, digamos, ¿no? Pero bueno, De Polonia comparando... decían lo mismo. Sí, por eso. ¿Tenés en la cabeza Grupo más o de la menos el vida. esquema Brasil? Brasil, no, ahora no lo tengo. Brasil bueno, está no, con... yo que miré se siente. Brasil y me pareció que le tocaron 2 países africanos y me gustó porque Sí. es un fútbol en crecimiento. O Sí, sea sí, que, sí, sí. Bueno, ahí está con Haití. Puede ser desafiado. puede Haití, complicar. Escocia y ahora otro país Haití, africano que no me acuerdo. Que ahí dije, No, vamos a mira. estar con Haití, obviamente que vamos a estar con Haití Brasil, Sí, con sí, Haití. sí. Con Haití No toda es la nada vida. contra Brasil, Sí. es No que es nos nada cae contra mejor Brasil. Haití. Sin dudarlo. Yo igual digamos. no odio a Brasil. No, por eso, No, nos cae no, mejor no. Haití. No sé Sí, por qué no me obvio. sorprende. No sé por qué no me sorprende para nada ¿Pero por lo por que qué? pensás de Uruguay que no odies a Brasil. O sea, yo hago una Obvio. relación completamente directa, digamos. Aparte, nada, yo la potencia, lo de la potencia. Claro. Regional, obvio. En este Toda la momento- vida. En este momento Que me no cae digamos mejor. Toda la vida. No digamos a Brasil, obviamente. Pero bueno. Y sabemos que- Marruecos es el país africano chico. que es difícil. Jodido, bueno, Marruecos. ojo, A mí me decís Marruecos, yo digo, ¿qué pasó? Es campeón sub-20, Campeón Marcelo. sub-20 Bueno, y bueno. Estamos gran- hablando de rivalidad exclusivamente futbolística. Exclusivamente futbolística. Ahí están los grupos, muy bien, lo pusieron en YouTube. Matías, que debe andar por ahí. Bueno, pero al margen de todo esto, mientras todo esto pasa por arriba, el gobierno dice, bueno, vamos a meter la reforma laboral Claro. y dice, metamos tal ley también y metamos tal otra. Es como un Reforma momento, educativa y es todo. como un Claro. momento que dice, que mientras nosotros venimos charlando con quién la pasás vos y la Sí. gente va, que dice, yo te meto esta ley a ver si sale. La FIFA también homenajeó a Trump igual que Milei, que lo está También, homenajeando todo el tiempo. También. Bueno, Trump no sé qué quiere, pero bueno. Sí. Bueno. Y lo que pensamos es que dijimos, che, si en el medio de todo esto queremos nosotros también metemos algún proyecto. Claro, Claro. decretito. Algo que surja, algo que como que salga como de costado. No,
ya sabemos, ¿qué queremos? La reducción de la jornada laboral, No, obvio, el obvio. aumento del salario. Eso lo están trabajando. Lo nuestros damos por diputados. descontado, eso. Y vamos a apoyar a nuestros diputados, los que sabemos. Pero que los no proyectos iban. que se presentan acá, el del Caño y Bregman, los pueden llevar. Los pueden llevar Ojo. tranquilamente, también se lo podemos hacer llegar. Yo tengo Obvio. algún vínculo, se lo podemos hacer llegar, pero acá, digamos, no sé. Los jueves del 2026, birra gratis para todos. Claro. Me gusta, ¿eh? En todos los bares del país. Me subo. Sí, sí, sí. Pagas por el Estado. Está muy bien. Claro, Sí. obviamente. Sí. para chupar de la teta del Estado. Claro. ¿Qué te parece? Obvio, me encanta. Desde ya, los jueves, por ejemplo. O Obvio. los miércoles se apagan todos los streaming. Todos. Uf. No se puede. No se puede. Gente- no se gente que puede. va Es Hay el... gente que- Me encanta. Bueno, por ejemplo, digo, yo tiro alguna Claro. así como, digamos, la metemos y por ahí sale. Yo tengo una que me gustaría, es que el lunes y el viernes, que son días muy problemáticos para ir a trabajar, porque uno, bueno, el otro te quiere matar, ¿no? Pero uno hay que arrancar y el otro, bueno, ya casi estamos. Ese día, el que va a trabajar no paga el transporte, porque que agradezcan que voy a Claro. trabajar. Me parece Transporte perfecto. gratis. Y aparte está caro. Por eso. O sea, sí, encima sí. que, o sea, El subte, voy a ¿qué ir le a pasó? trabajar en mi sueldo, no me estás pagando el aumento No. de transporte. En alguna época Es se verdad. reclamaba, ¿eh? Sí, Es no verdad, me el estás viático. pagando el aumento de transporte, no me estás pagando el viático, que no me lo cobren. Bien, listo, perfecto. Jueves, lunes y viernes gratis el Sí. proyecto Celeste Murillo para 2026. Diego. Yo tengo uno bien veraniego que es expropiación y acceso público a todas las piletas que haya. Bien. Ah, muy O sea, bien. para los que no tenemos ni pileta ni nada. A mí me gustaría es- también podemos hacer uno que sea todo ciudadana tiene derecho a que lo inviten a una pileta Claro. para una pelo pincho. Hablemos después fuera de aire por el tema, si no tenés pileta, hablemos fuera de Ah, aire. bueno, que bueno, tenemos pero una es, cosa. me Epa. parece que es algo fundamental. Para, ¿y en conmigo esta- no van a hablar? ¿Por qué no van a hablar Bueno, conmigo? con eso habla todo, Ah. qué sé yo, pero después le Todos cuento, estamos después le sin cuento, pileta. después le cuento. Bien. Yo tampoco tengo pileta. Yo negociaría con el cordobesismo y diría vacaciones, enero gratis en Córdoba, Sí. incluye Fernet, la bebida gaseosa, Como completo, pretty. claro, y birra, todo. Priti. Enero gratis en Córdoba. Pretty Limón. Pero es más que una ley, es como que un cambio de la Constitución. ¿no? Claro. O sea, vos estás pidiendo casi una reforma constitucional. ¿Qué? Claro. Estás Bueno, expropiando una imaginemos, provincia soñemos. directamente. Dice, vamos a expropiar una provincia. Está bien, perfecto. Bueno, muy bien, le vamos a pedir a los oyentes entonces que digan, bueno, metan su proyecto de ahí cuando está cerrando todo, cuando Claro. como que lo. Tomá, che, te quedó este. Martín Menem, te quedó este, anuncialo ahora que se vote rápido. ¿Viste que a veces Sí, se vota sí, esas sí. cosas? Homenaje al obvio. Día Nacional del Pan Casero, listo. Eso. Bueno, algo así con tu proyecto creativo, porque sabemos que son creativos, Obvio. y creativas para este 2026 y va a haber regalos. Claro, para eso dejen mensajes al 15 5379 8990. También lo pueden hacer en nuestras redes sociales, que son @circulorrojo899, tanto en Twitter como en Instagram como en TikTok. Porque bueno, hay muy buenos regalos. En este caso, libros. Por un lado tenemos No se puede guardar el aire, es una novela de Claudia Bragoni, una gentileza de Enero Editorial. Me encanta el título, Hermosa edición. Me gusta el aparte. título. Lindo título No se y puede guardar la el aire. tapa, me gusta mucho, che, muy lindo. Bueno, también tenemos Economía Feminista, Desafíos, Propuestas, Alianzas. Es una compilación de varias autoras. Gentileza de Ediciones Madre Selva. Hay, bueno, Amiga de artículos. la- Amiga de la comunidad. Claro. Verónica Gago, Silvia Federici, bueno, de todo. Además tiene un varias catálogo, autoras. si les interesan los temas de feminismo, género, tiene un catálogo Madre Selva espectacular. Muy bien. Espectacular. Y por otro lado, el último que hay, Mesa para dos. Es de Amor Toules, el autor, una gentileza de Penguin Random House. Hoy recibimos libritos también, Un libro. así que después le vamos a anunciar algunas cosas que recibimos de la comunidad, gente Sí. que se suma y gente que se tiene que seguir sumando a la comunidad. Tenemos que llegar a un número redondo, no sé si hemos llegado hasta antes de fin de año, así que miren que esta semana hay duras negociaciones para el 2026, así que los esperamos. Manden sus mensajes, su proyecto de ley al 1553798990 para ponerlo ahí a último momento. And the storm is threatening my very life today. If I don't get some shelter, love gonna fade away. Oh, true love, it's just a shot away. It's
las 12:18 en todo el país, en toda la Argentina, escuchamos una versión de los Rolling Stones con Gimme Shelter, pero en este caso U2, Mick Jagger y bueno, un combo ahí de varias gente cantando este clasicazo. Te cuento que en este momento en la ciudad de Buenos Aires está haciendo un calorón de aquellos, como dicen en Córdoba. 30 grados 9, con una sensación térmica de 31 grados 4. Está parcialmente nublado y bueno, pero el calor nos va a acompañar todo el día. Hay una máxima pronosticada de 31, que es la que estamos llegando ahora. Para mañana domingo refresca un poquitito. La máxima es de 27, la mínima de 18. Así que bueno, con calor, con frío siempre, en Radio con Vos, en la 89.9. Hasta las 14 tenés mucho más de El Círculo Rojo. La verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. En una conversación que tuve con el politólogo Andrés Malamud para una entrevista que se publicará en los próximos días, me habló del trabajo de dos investigadores, Ezequiel González Ocantos y Carlos Meléndez, sobre identidades partidarias en la Argentina. Fue ante la pregunta justamente sobre la intensidad que según él tienen las adhesiones al proyecto de Javier Milei y de este gobierno. ¿Qué dicen estos investigadores? Bueno, lo que otros ya han revelado antes o han investigado antes, que entre los partidarios del gobierno, como pasa en general, pero con más entre los votantes de Milei y los adherentes al libertarianismo, la identidad es esencialmente negativa, intensamente negativa. Esto es, son votados o son respaldados más por lo que quieren rechazar o enfrentar que por lo que aspiran a construir. Es un poco un clima de época y el producto de una crisis de representación que afecta a muchos países del mundo y que tiene como consecuencia la emergencia de estos fenómenos políticos inéditos, inesperados, mesiánicos y hasta cierto punto se sienten independizados de cualquier anclaje social. Cualquier tradición en ese sentido es que es dejada de lado y consideran que tienen la libertad para hacer cualquier cosa. ¿Por qué rescato este tema o este aspecto de las identidades? Bueno, porque sobre ese escenario actúan las consecuencias de las políticas del gobierno y sobre todo los resultados de la política económica de este gobierno. Rebobinemos un poco. En la elección legislativa de octubre operó y funcionó la ayuda externa, si lo queremos decir de buena manera, o la extorsión, como fue realmente de Donald Trump y de su ministro Bessent sobre el electorado argentino con la amenaza de un golpe de mercado si el gobierno no ganaba las elecciones. Bueno, también se valoró la desaceleración de la inflación, y no digo baja porque no bajó, subió menos, pero bueno, se la midió, se la comparó con el desastre del gobierno anterior, de la experiencia de el Frente de Todos. El triunfo electoral generó cierto clima de euforia en el gobierno, en los mercados, le pongo comillas, sobre todo en el sector financiero, y que tanto Milei como Caputo tratan de estirar hasta hoy cuando festejan la vuelta al endeudamiento, aunque hasta en ese terreno todo es bastante precario, porque hay bancos importantes, bancos de inversión, esto que forman opinión en el mercado financiero, y organismos que alertan sobre la falta de acumulación de reservas. Es decir, el gobierno tendría que adquirir dólares. ¿Por qué no lo hace? Bueno, porque si compra dólares tiene el riesgo de una devaluación y por lo tanto de que esto afecte a la inflación. Perfecto. Hasta acá lo que pasó en este mes y medio con respecto a las elecciones. Sin embargo, en estos momentos ya se están sintiendo las consecuencias del programa económico. Un escenario recesivo, más allá de lo que formalmente diga el INDEC, de esa discusión que hay, es evidente que hay un mercado interno planchado. Cierres de empresas y suspensiones, de eso va a hablar Pablo Anino, algunas muy importantes como Mondelez, de la que hablábamos recién. En ese contexto de un mercado interno deprimido, ingresos que no alcanzan a la mayoría de las personas y dólar contenido, tenemos igualmente una inflación en crecimiento. Hace por lo menos 6 meses que la inflación sube y las consultoras privadas dicen que en noviembre siguió con esa dinámica, se conocerán los datos los próximos días, y que diciembre arrancó igual, sobre todo en aumento de precios
de los alimentos. Un mercado interno en picada en el que hasta los bancos aseguran que, pese a la baja de la tasa de interés, de lo altísima que estaban antes de las elecciones, el crédito no se mueve porque no hay demanda de las empresas, por un lado, ni tampoco de las personas particulares, entre las que aumentó considerablemente la morosidad. La semana pasada hacía una comparación con Margaret Thatcher y el thatcherismo, pero vayamos un poquito más cerca en el tiempo y en el espacio. Pensemos en Menem, otro espejo en el que le gusta mirarse a Milei. Los que vivimos la Argentina bajo la ocupación menemista, vamos a decirlo así, recordamos nítidamente un escenario como el actual: la pérdida de empleo, la crisis industrial, los cierres, los despidos, las suspensiones. Pero todo eso vino después de 4 o 5 años de expansión económica. Y nótese que no digo desarrollo ni crecimiento, sino de expansión económica. Una inflación prácticamente congelada y cierto arribo de capitales que le otorgó algunas posibilidades a la economía. El lado B, esto que estamos viendo ahora, vino un par de años después de la reelección inclusive, 95, 96. Ahora, sin la expansión, en este momento, sin la expansión de esos años, apenas con una estabilidad precaria y bajo amenaza de extorsión, 2 meses después del triunfo electoral, la agenda la ocupa la crisis industrial, los cierres, los despidos, las suspensiones, que se suma a un ajuste que ya mucha gente rechazó, en el Garrahan, por ejemplo, o en discapacidad. Es decir, Milei tiene todo lo malo del menemismo sin el momento bueno. Le pongo muchas comillas y espero que se entienda en qué sentido lo digo. Está bien, todo el sector extractivista que se juega una economía de enclaves, petrolero, minero, sojero, dice que están exultantes. Me contaban de un evento organizado por el Ministerio de Economía en el que, estaban de fiesta y alentaban las inversiones en ese sector. Ahora, si a esa economía le va bien, y no está para nada dicho que le va a ir bien, porque si no miremos lo que pasa en Mendoza, de lo que vamos a hablar en la entrevista, no se resuelve la crisis que afecta a los núcleos poblacionales más grandes del país que están en los conurbanos. No solamente en el conurbano bonaerense, sino en los conurbanos en general. Por una ecuación muy simple. El proyecto de Milei es que triunfen los que casi ni generan empleo y se hunda el sector de la economía que sí. Inviable desde cualquier punto de vista. Volvamos al principio. ¿Cómo creen que cae en las mayorías populares que tuvieron o que tienen esa adhesión negativa, que no dan la vida por Milei, las noticias de que a la falta de ingresos, a no llegar a fin de mes, el quilombo del Garrahan, que nunca les gustó, o del área de discapacidad, ahora se le suma que a fulano lo echaron del laburo? O al otro lo suspendieron y no sabe si vuelve. O que tal o cual empresa cerró. Y eso, el gobierno dice además que se soluciona abaratando el despido, fraccionando las vacaciones, terminando con los días de descanso, es decir, sacando derechos con la reforma laboral. Ojo, con esto no quiero negar el aval que está teniendo el gobierno por parte del sistema político y de la dirigencia sindical, ni la adhesión a determinadas ideas o prejuicios que el gobierno expande y que son el producto de una subjetividad producida por años o por décadas de neoliberalismo. Digo que subyacente a eso hay una realidad material que, tendrá sus consecuencias y ya las tiene. Lo escuchaba el historiador económico Pablo Gerchunov, con Mario O'Donnell y Ernesto Tenenbaum. Arranqué con Malamud y cierro con Gerchunov. Prometo dejar de citar liberales por lo menos por 2 años, aunque estos son bastante inteligentes, de los más inteligentes que hay. Y Gerchunov citaba al Manifiesto Comunista, nada más y nada menos, de Marx y Engels, para hablar de esta época. ¿Y qué citaba de ahí? Bueno, que en esta época todo lo sólido se desvanece en el aire. Un principio que rigió para todos los gobiernos anteriores o de las últimas décadas y que también vale para Milei. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso. 899. Radio con Vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado.
Así es, Alejandro, estamos en condiciones de afirmar que se anticipó el eclipse mundial. Llegó a YPF la nueva pelota del Mundial. Hay 2 diseños exclusivos. Vení a YPF, canjea tus puntos y llévate la pelota. Llenos de fútbol, llenos de energía. YPF, Energía Argentina. Más información en app YPF, YPF Sociedad Anónima. Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvoz.com.ar. ...12:31 en toda la Argentina. Escuchamos a The Strokes con Undercover of Darkness, un clasicazo del segundo disco. Y lo que queremos escuchar ahora es a nuestra querida comunidad de oyentes que nos está contando, bueno, en estos diciembres donde siempre aprovechan para meter leyes, que la reforma laboral, que la reforma tributaria y qué sé yo, porque estamos todos en medio en otra. Hay que avivarse, no estemos durmiendo, pero ¿vos qué ley meterías? ¿Qué aprovecharías para mandar por decretazo? A ver. Hola, buenas tardes, sábado. Buenas. Para mí un gran proyecto de ley 2026 sería que todas las personas que tenemos hijos e hijas tengamos un súper espacio a todo culo organizado en cualquier lugar al que vayamos a trabajar para que los pibes y las pibas puedan estar ahí jugando, pero no jardincito tranquilo, no. Montessori, Waldorf, alimentación no sé cuánto, todo ahí garantizado todo el día. Exacto. Por ley obligatorio en nuestros espacios de trabajo. Ese tipo bancamos. Suelta de pibes y pibas ahí y vuelven a las 4 horas cansadísimo como para dormir 5 horas más, ¿o no, Pablo? Mucha actividad. Con la pedagogía adecuada, con que se maten ahí se alimentación saludable, todo como desean los mapadres. Le agarra a Diego el Ruggeri, ¿viste? ¿Qué me saludar? Nosotros sabés lo que comíamos nosotros. Sabés lo que hacíamos. Sabés dónde dejábamos a los pibes. Aprovecho igual para el hijo saludar de a Diego Emilia. tiene 11, ¿viste? Tampoco que tiene 40. Aprovecho para saludar a Emilia que nos está mirando, que siga las reglas de alimentación saludable. Por favor. Bueno, perfecto. No escuches acá. Hola, Círculo Rojo. Mi proyecto de ley sería que todos los laburantes cobremos entre 6 y 7 palos por mes, todos los meses. Muy bien. Resolvería muchísimo la vida. Muy bien, me gusta. Quiero participar por el libro Economía Feminista. Un beso, Julieta. Salario aceitero para toda la... Salario de la más alta categoría aceitera para toda la clase trabajadora. Me encanta. ¿Qué tal, muchachada? ¿Cómo anda? Acá el Tano, laburando en una planta de gaseosa. Tano, querido. Mi proyecto sería, ya que mi jefe quiere que yo me tome las vacaciones cuando él quiera, bueno, yo me voy a instalar mis vacaciones en su casa, con su quincho, con su pileta, y que me haga el asado también, a ver si le gusta la idea. Tomá. Bueno, ¿qué va a hacer? Para poner un poco de humor. Está muy bien. Bueno, acá el Tano, laburando, gracias por el aguante, un abrazo grande para Pablito Silvestre, mi compañero.
Qué grande. Che, Qué grande. le mando un abrazo, sí. Me gusta la idea porque es como una intervención. Está bien, lo aprobamos el proyecto, Sí, no hay sí. problema, lo agarramos. Pero cualquier trabajador puede ir a la casa y quedarse ahí. Obvio. A tu Me gustó country. lo de que me haga el asado. Que me haga el me haga asado, el asado, obvio. todo. ¿Querés que me tome la semana de No hay cocina? problema. Perfecto, me instalo en tu casa. Y ahí se traba. Y si estás en Punta del Este, me voy a Punta Me del voy a Este. Punta del Este. A donde sea que esté. Bien. ¿Tenemos más o no? Che. No hay más. Bueno, muy perfecto. ingeniosa, quería decir, nuestra querida comunidad de oyentes, que además, si son parte realmente de la comunidad de oyentes, entrando a circulorrojo899.com, asociándose por un precio muy módico, de 5.000 Cada pesos, vez y bueno, más vale, módico. son más ingeniosos aún porque tienen un montón de descuentos y un montón de beneficios. Por ejemplo, uno que es un clásico que siempre está con nosotros es Ediciones IPS. Que, antes del final del año estrena esta novedad editorial espectacular. Saca tremendo libro, dice. Tremendo Ustedes, libro, che. Las nuevas tecnologías en los límites del capital. Es un libro escrito por Paula Bach, que, habla de esta... Pareciera que se está gestando como una cuarta ola de revolución industrial, ¿no? De hecho, el dibujo de la tapa está hecho con IA. Sí, es la discusión. temática. Tiene todas las discusiones que hay ahora: inteligencia artificial, robotización o no, etcétera. Y cuánto hay de trabajo humano en eso. Claro. Y cuánto de competencia geopolítica. Como Claro. juega Estados Unidos y Y China. en lugar de leer o escuchar a alguien que te está vendiendo un poco de humo, que es lo que suele pasar en los streamings, lees a alguien que sabe, que estudió. Sí, mucho tiempo escribiendo. Claro. Mucho tiempo, che. Muy Ediciones bien. IPS, le agradecemos, es parte de la colección Tecnología. Y Pero- tenemos nueva gente en la comunidad, ¿o no? Sí. ¿O no? Sí, ¿O hay más sí. todavía para la comunidad? Tenemos nueva gente, tenemos nuevos amigos. Amigos nuevos. Iskra Remeras. Ajá. Los encuentran en Instagram como iskra.ar. No, la remera que le mandaron a Fer. A No, ver si ahí no tenemos sé. ahí. Más salsete. Para el otro lado. Ahí, Ahí mirá. está, muy bien. De los Ahí mártires reconoce. de Chicago. No, remeraza. Tienen unos diseños, algunos así medios soviéticos. Uno de mis Claro. favoritos es el de Gatitos y Comunismo. Tienen uno Sí, espectacular. También venden totes, bueno, todo ese tipo de cosas. Iskra.ar, los encuentran en Instagram. Van a tener, si no me equivoco, 15% de descuento. Muy Muy pronto bien. va a estar en la página de la comunidad. Claro. Así que ténganlo en cuenta también, pues ya le dijimos varias veces, muchos de los beneficios, Sí. usándolo una vez, ya Se ganaste pagó. más que lo que, o sea, el pequeño aporte que a nosotros nos ayuda un montón, Claro. que estás haciendo a la comunidad para mejorar este programa, para sostener el proyecto del Círculo Rojo. La vi a esta y dije, necesito esa remera, no Necesito quiero esa esa remera, necesito esa remera. Fue el los martes de mensaje Chicago. inmediato. Y hay más, entra a la página y hay un montón más que seguramente van, y otra gente que se suma, y si ustedes se suman a la comunidad, por nada, por un café con leche menos ahora, porque está acá la inflación dice que no sube, pero sube, nos dan una mano para el año que viene, seguir Sí. con esta Para historieta seguir con todo. todos los sábados. El Círculo Rojo. Encontranos en Twitter, Facebook e Instagram. El Círculo Rojo 899. Muy bien, y hablando de reforma laboral, queríamos abordar este tema para darle un respaldo a esto que salga, que la Argentina al final se pueda modernizar sus relaciones laborales y terminar con los privilegios de la casta que quiere descansar. Y entonces vamos a hablar de las vacaciones. Sí, ¿alguna vez se preguntaron por qué las vacaciones, con suerte, ¿no? ¿Son solamente una vez al año? No. Y sobre sí, todo- Bueno, sí, me pregunté. ¿Por qué nos parece algo normal, no? Porque se habla mucho capaz de la cantidad de días, pero nadie dice por qué una sola vez al año me puedo tomar un descanso. Obviamente no es lo mismo hablar de vacaciones si vos tenés un trabajo precario, estás en relación de dependencia, sos monotributista, sos un emprendedor, una emprendedora, o si no tenés trabajo. Pero todas esas relaciones tienen un punto en común. El tiempo que le dedicamos al descanso siempre es mucho menos que el que le dedicamos al trabajo. Fíjense que cuando alguien dice, me tomo 2 semanas de vacaciones en el laburo, uno dice, ¡guau! Buenísimo, es un Sí. montón de tiempo. 2 semanas. El año tiene 52 semanas. Claro. O sea que ese año trabajaste 50 semanas Está y solamente claro. vas a descansar 2 semanas. Claro. Lo insólito, les decía al principio, es que parece una cosa natural. Pero, por ejemplo, no sé si sabían que nosotras, las personas del siglo XXI, en este momento 2025, trabajamos mucho más tiempo hoy que un campesino o una campesina de la Edad Media. Obviamente no quiero romantizar. Ok. Esa época tenía muchísimos problemas, las condiciones de trabajo en el campo eran durísimas, hambrunas, guerras, plagas, había un montón de cosas, pero
quiero enfocarme en la relación justamente entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso. Y cuándo se inventó esta idea de las vacaciones. En realidad es bastante viejo, digamos, aunque no es como las conocemos hoy. Ya en la antigüedad, aunque no existían las vacaciones en el sentido moderno, los momentos de pausa en general estaban relacionados con las fiestas religiosas, fiestas comunitarias y todas muy asociadas a los ritmos agrícolas. El descanso obviamente nunca era suficiente, sobre todo para la mayoría de la población, pero no estaba tan demarcado como lo está hoy, los días en los que vos solamente podés descansar en días y en horarios estipulados. En el Imperio Romano, por ejemplo, las vacaciones eran, por supuesto, una práctica de las clases altas, que incluso ya en ese momento se trasladaban a las playas o a los baños termales, huyendo del calor de la ciudad. De hecho, la idea de veranear y la idea del turismo, que es viajar a un lugar y volver a tu casa, vienen todas de ese momento, o sea, se instalaron en ese momento y vienen de ahí. En la Edad Media, les decía, tampoco había vacaciones, solo existía un día libre para ir a la iglesia en la semana, pero los trabajadores y las trabajadoras descansaban después de jornadas muy intensas, sobre todo en las épocas de cosecha, y el resto del año lo que pasaba es que se trabajaba una porción del día, ¿no? Acá vuelvo a hacer el recordatorio, #no romantización, pero sino a este tema de la jornada de trabajo. Hay una socióloga estadounidense que se llama Juliette Shore, que está especializada en la jornada de trabajo, de hecho impulsa, por supuesto, la semana ahora de 4 días laborales. Ella escribió un libro que se llama El estadounidense sobrecargado, la inesperada decadencia del descanso, y en ese libro estima que los campesinos medievales no solían trabajar más de 150 días al año, ¿no? Como trabajo de jornada completa. Y ella señala algo muy interesante, que es que la lucha por la jornada de 8 horas en realidad fue una batalla, obviamente, contra los abusos de los capitalistas, los regímenes de semiesclavitud en el siglo XIX, pero sobre todo fue un intento de recuperar un tiempo libre que tenían los trabajadores y las trabajadoras y que nos arrebataron. Buenísimo eso. Esa idea nunca lo hubiese pensado de ese Claro, yo tampoco. La explotación, Claro. Esto me lleva a, ¿cuándo aparece esto de que vos solamente podés descansar cuando alguien dice que podés descansar? Obviamente en el capitalismo, ¿no? Por supuesto. Es una historia muchísimo más larga, pero con la revolución industrial y el trabajo asalariado empieza justamente este tira y afloje, esta lucha por el tiempo y sobre todo por quién decide cuándo y cuánto tiempo trabajamos y descansamos. Y algo muy interesante para considerar, sobre todo en este momento y sobre todo en Argentina 2025, cuando está en discusión la reforma laboral, el mercado laboral no es un lugar donde las partes negocian libremente, porque las partes no son iguales. De hecho, la jornada laboral limitada y las vacaciones solamente existen, aunque hoy estén retaseadas, hay un montón de problemas, solamente existen porque hay leyes que justamente son el resultado de luchas enormes, muchas donde mucha gente fue asesinada, por ejemplo, la lucha por las 8 horas, los mártires de Chicago. Claro. O sea, solo existen esas cosas porque hay leyes que obligan a los empleadores a aceptarlas, si no, no existirían. Ningún empresario cede por voluntad propia, porque su negocio está ahí, está en pagarte lo menos posible, o sea, solamente lo que vos necesites más o menos para volver al otro día a trabajar, lo que los marxistas y las marxistas llamamos reproducir la fuerza de trabajo, y que trabajes la mayor cantidad de horas permitidas, ¿no? Ahí está su ganancia. Y cuando hace esto de ceder algo, es porque sabe que le conviene que vos descanses un poco para que después seas más productivo el resto del tiempo. De hecho, de ese cálculo de conveniencia nació el fin de semana tal cual lo conocemos hoy, que fue inventado, entre comillas, por Henry Ford, dueño de la fábrica Ford, que inventó los autos, y de las vacaciones, con la misma idea, estipuladas por ley en muchos países entre las décadas de 1930 y 1940 en varios países. Las legislaciones y algunos avances en el transporte, sobre todo los trenes, los aviones, los automóviles, lo que hicieron fue masificar este fenómeno de las vacaciones y como, digamos, imitar algunas de las cosas. De hecho, con este cambio, muchos lugares que eran exclusivos de las clases altas, piensen en Argentina, en Mar del Plata, vieron con horror las clases acomodadas, cómo se llenaba de gente, la mayoría de la población podía acceder por las vacaciones pagas, pero también porque existían formas para llegar. Ahí también se inventa, por ejemplo, la clase turista en el tren. Todo está asociado a este movimiento. Hay un libro de Juan Carlos Torre, y no me acuerdo, Pastoriza, creo que es la otra autora, de eso, sobre la democratización del bienestar, sobre ese momento de Mar del Plata específicamente. Claro. Y bueno, ¿qué pasa hoy? Hoy las vacaciones
están bajo ataque, no solamente por esto que, por ejemplo, lo que pasa ahora, las reformas laborales, por la precarización del trabajo. La principal amenaza creo que hoy está en la idea de que el tiempo libre tiene que servirte para algo, ¿no? Claro. Hacer changas para generar ingresos extra porque los salarios son bajos, calendarios alocados para tener experiencias. Esto de que si vos tenés una semana libre, tenés que aprovecharla full y hacer muchas cosas porque si no, no te sirvió. Bueno, también está el tema, ¿no?, de la conexión permanente. Y sobre esto estoy muy insistente, monotemática. Le pido disculpas a la gente que ya se la recomendé 15 veces, con una charla de Natalia Romé y Carolina Re, que son dos investigadoras en ciencias sociales, con Mechi López Ortiz en Estratosfera, sobre cómo se mete el neoliberalismo en lo más profundo de nuestra subjetividad. Ellas ahí hablan justamente mucho sobre nuestra relación con el tiempo y dicen algo que me hizo pensar, que es que todos somos un poco neoliberales, digamos, ¿no? Ellas lo dicen, o sea, un poco neoliberales, en esto de aprovechar, de ser eficaces, de especular, de hacer cosas que a mí me sirvan, ¿no? Se las súper recomiendo para pensar esta disputa sobre el tiempo libre, sobre lo que sirve, ¿no? Como parte de una batalla que es cultural y también es política. Pensar el descanso, creo, como el rechazo a lo productivo y a lo útil y dedicarlo a todas esas cosas improductivas como los afectos, leer algo porque sí, mirar una película porque sí, juntarte con tus amigos, tus amigas, tu familia y todas esas cosas que no sirven para nada. No hacer nada, por ejemplo. No hacer nada también, obviamente. Creo que pueden ser un pequeño acto de rebeldía cuando todo nos empuja justamente a calcular, a aprovechar y hacer cosas útiles. Y a lo mejor ese puede ser una manera, quizás un puntapié para empezar a pensarnos de otra forma. El Círculo Rojo. Radio con Vos. 899, siempre con vos. Periodismo de tu lado. Bremen Tools. Qualität On Design. Así es, Alejandro, estamos en condiciones de afirmar que se anticipó el eclipse mundial. Llegó a YPF la nueva pelota del Mundial. Hay 2 diseños exclusivos. Vení a YPF, canjea tus puntos y llévate la pelota. Llenos de fútbol, llenos de energía. YPF, Energía Argentina. Más información en YPF, YPF Sociedad Anónima. 899. Radio con Vos. Siempre con vos. Y ahí cuando arranca Sting haciendo Roxanne, claro, está haciendo un dueto con Stevie Wonder y recién cantaban Higher Ground, un clásico de Stevie Wonder. Muy linda música que escuchamos acá en Radio con Vos, y lo que también escuchamos, y siempre es muy lindo, es este contacto con nuestra comunidad de oyentes. Hoy nos están contando que, bueno, en estos diciembres que siempre son medio caóticos y los aprovechan para meter decretazos, leyes, etcétera, ¿ustedes qué meterían? ¿Qué ley aprovecharían para meter por ahí? A ver. Hola, un proyecto de ley sería que Cava fuera un solo distrito. Ajá. Y las comunas fuesen una ciudad de Buenos Aires, los distintos partidos de acá del conurbano. Bien, ¿eh? Sí. Matanza, Loma de Zamora, Quilmes, etcétera.
Bueno, mirá. chao Ignacio, mi nombre. Bien, Ignacio. Ignacio, che. No, creo que decía Lamba, ¿no? Sí. Sabe, que decíamos, claro, que esté todo más coordinado y todo junto, sí. Claro, que en los hechos medio que está, ¿no? Y sí. Pero bueno, está buena idea. Desde el punto de vista de la planificación urbana no está y es un gran problema, por ejemplo. Claro, porque está todo, se divide mucho por esa división medio artificial entre la ciudad y, Viste que y el conurbano. Siempre hay que tener gente que sepa. Sí, que sepa. sepa, Es claro, un obvio. problema. Es un problema. Aprovecho para recordarles que si quieren dejen los últimos 3 números del DNI y digan qué libro quieren, qué premio quieren, qué regalo quieren, mejor dicho, por lo que están participando cuando mandan mensajes. Bien. El proyecto de ley es que todas las radios de la Argentina pasen una hora obligatoria de música argentina. Ah, bueno. Gavita Fernández Méndez, DNI 662, pintora. Amo el Círculo Rojo. Qué grande. grande. Entonces, será presentado ese proyecto. Y ya que le gusta tanto, podemos agregar una línea y también una hora diaria de Círculo Rojo en todas las radios argentinas. Eso. En todas las radios. Bueno, igual, pará, pensalo, Pablo, una hora diaria, pará. Queríamos vacaciones, estamos hablando Queremos vacaciones. Bien. El Círculo Rojo. WhatsApp 1553798990. Quédense que en un ratito vamos a conversar sobre un conflicto contra la mega minería, una movilización que crece en la provincia de Mendoza. Es una provincia muy importante, junto a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, está entre lo que ocupa gran parte del padrón electoral, por decirlo así, por ejemplo, y donde se concentra uno de los núcleos de lo que Milei quiere hacer como proyecto de economía de país. Va a venir nuestra Cosurda también a hablar hoy de una investigación muy interesante que tiene que ver con el cáncer. Y va a venir también y la sumamos en un ratito para que venga la entrevista también, porque bueno, tiene que ver con los temas con lo que trata. Vamos a hablar de Venezuela, pero ahora el lado B del programa económico, que se está notando rapidísimo las consecuencias de lo que habrán visto pasar seguramente en algún portal, en algún programa de radio o en la televisión, que son los despidos, las suspensiones y la crisis en la industria. Pablo. Sí, las señales son cada vez más evidentes que avanza una crisis industrial. Digamos, tenemos varios síntomas, las opiniones de los industriales, de los empresarios, de los capos industriales, los datos estadísticos y después lo que pasa en la vida real. Vamos a empezar por las opiniones de los capos, digamos. Por ejemplo, Paolo Roca. De los dueños. De los dueños, digamos. Hace semanas atrás, en la conferencia anual de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, Paolo Roca es el dueño de Techin, uno de los más ricos del país, y dueño de un conglomerado importante de empresas, dijo que se necesitaba una apertura racional. No discuten muchas veces de manera confrontativa con el gobierno o directa, pero cuando dicen una apertura racional están diciendo no queremos una apertura económica del comercio indiscriminada como la que hace el gobierno de Javier Milei. Aparte yo imagino una pelea entre las dos almas que fue adoptando Paolo Roca, porque tiene una petrolera en la que ha ganado vaca mucho, muerta, sí. Y además introdujo gente en el mismo gobierno, y la otra que mucha gente dice, no, a Roca ya no le importa porque petrolero. No, pero sigue teniendo Techin en el grupo, es muy importante. El acero chino que te mete. Sí, bueno, están preocupados, también dijo que le preocupa la falta de una política industrial. Y eso se repitió en reuniones recientes de la Unión Industrial. Yo estuve recientemente en un encuentro de minería donde participó Rapalini, el titular de la UIA, y también estamos con mucha expectativa, con ganas de la reforma laboral, que va a sacar derechos laborales, la reforma tributaria que nos va a bajar los impuestos, pero hay una situación media crítica, falta política industrial. Eso por el lado de lo que dicen los industriales, que se podría sintetizar: apoyamos al gobierno en tanto es antiobrero, quiere hacer la reforma laboral, pero nos está afectando su política en este momento. Otra clara muestra del avance de la crisis industrial se está viendo en las estadísticas oficiales. Hasta la mitad del año parecía como que la industria tenía una tibia recuperación, pero después eso empezó a cambiar. Si uno ve los datos hasta el mes de septiembre, la industria en relación al año pasado, que fue muy malo, crece en el acumulado 3,8%. Pero el año pasado había caído casi 10%, es decir, que no permite recuperar esa caída. Y cuando uno compara con 2023,
para sacar el año del derrumbe del año pasado, y el 2023 había sido malo, la industria de conjunto sigue 9% abajo de ese año malo 2023. Estos días se conocieron, por ejemplo, datos también de varias cámaras empresarias. Por ejemplo, la ADEFA, que es la Asociación de Fabricantes de Automóviles, difundió los datos de noviembre. Cayó casi 20% la producción en relación a octubre, hacia el mes previo, y casi 30% en relación a octubre, en relación a noviembre de 2024. Esa comparación es importante porque también puede haber algo estacional ahora, ¿no? Porque espere la gente para, no sé. Puede ocurrir también que sea estacional porque no se patenta tanto hacia fin de año, pero es una caída muy grande, digamos. Y la industria automotriz era la que en los últimos meses venía relativamente bien. También se conocieron datos de los patentamientos, cayeron mucho los patentamientos, tanto de automóviles como de motos. Y en este contexto pasó que Peugeot anunció vacaciones adelantadas en su planta de Palomar y suspende la fabricación durante un mes. Se conoció que General Motors desvinculó mediante retiros voluntarios a 90 trabajadores en la planta de Alvear, cercana a Rosario. Cuando se hace el balance del último año, ya van casi 400 puestos de trabajo que se destruyeron en esa planta. Cuando vamos al ámbito de la construcción, la Asociación de Fabricantes de Cemento, que es una industria que abastece la construcción, difundió información que los despachos de noviembre cayeron 13% en relación a octubre y 4% en relación a noviembre del año pasado. Ahí ya no está el problema que quiero patentar en enero. En enero, claro. Es una caída importante y en esos números también se ve el efecto del recorte de la obra pública, pero también eso repercute en la industria siderúrgica. Tenemos el caso de Asindar en Villa Constitución, ya hemos hablado en otras oportunidades, pasó un plantel de 2.000 operarios a 1.500. La situación afecta a Siderca y Siderar, dos fábricas siderúrgicas del grupo Techin. Cencosud no es una empresa industrial, es una empresa de comercio que tiene Jumbos, Easy, pero cerraron muchos locales, tanto los de supermercados como Easy. Y el caso de Easy dice, hay algo vinculado a la construcción, también a la caída de la construcción. Ahí los empleados de Cencosud calculan que cerraron 18 sucursales y más de 1.000 despidos hubo de la administración central. Otro tanto puede decirse la industria láctea, se registran cierres, quiebras, concursos preventivos de crisis como la Suipachense, Sancor, Arsa y Verónica. En otras ramas de la alimentación está el caso de Georgalos. Nosotros también lo relevamos en el Círculo Rojo. Hubo despidos discriminatorios meses atrás, pero ahora, la semana pasada, anunció suspensiones de la producción y de los trabajadores. Sí. Y bueno, está el caso más resonante de la multinacional Mondelez, que produce las marcas Oreo, Terrabuzzi, Milka, entre tantas otras marcas, que anunció la suspensión de todo el personal. Son 2.300 trabajadores y trabajadoras que van a quedar suspendidos, una mezcla de suspensión y vacaciones adelantadas. Ahí hay menos no hay estacionalidad que valga ahí, porque supuestamente son empresas que venden todo el tiempo. Y venden mucho también a fin de año por las fiestas. La empresa dice que enfrenta una caída de ventas y un exceso de stock. Si uno ve los balances del año pasado, porque es el último que es público, cerraron con ganancias el año 2024. La agrupación Bordeaux, que es una de las agrupaciones del sindicato de la alimentación, está denunciando por un lado que el sindicato oficial, digamos el de DAER, avaló las medidas, y por otro lado que la empresa no tiene crisis y lo que quieren implementar es un avance de la reforma laboral por la vía de los hechos, y en comunicado alertan que hacen cambios compulsivos en las vacaciones, lo charlamos en la introducción del programa, que es como un adelanto de la reforma laboral. La empresa decide el momento que te toma las vacaciones cuando a ellos le conviene, ¿no? Claro, hay empresas que no tienen, hay como dos verdades siempre, ¿no? Hay una empresa que no tienen crisis al nivel de que te la quieran descargar a vos, pero sí hay una caída que se evidencia en ventas y todo lo demás, y no la quieren pagar ellos, digamos. Exactamente. ¿No? O sea, después recordemos que la contrarreforma laboral que impulsa el gobierno, entre otras cosas, busca esta potestad del gobierno para cambiar las condiciones laborales. Entonces también se está viendo detrás de estas
hay un elemento real, caída de la producción, aumento muy notable de las importaciones, pero también un aprovechamiento de la situación por parte de las empresas. Las patronales quieren imponer esto. Recordemos cuando charlamos con Luis Campos acá en el Círculo Rojo, que él dijo la reforma laboral es como un proceso, no es solo una ley. Y eso parece que es lo que estamos viendo con la crisis industrial. Para repasar otros casos recientes que se conocieron las últimas semanas, tenemos despidos de 150 trabajadores en Newson, en Tierra del Fuego, el cierre de la textil Casablanca, la fábrica de electrodomésticos Mave anunció que reorganiza su producción, y acá se presenta otra característica de lo que está ocurriendo. Muchas empresas a veces no cierran, sino que suspenden, despiden trabajadores y las plantas las reconvierten en plantas logísticas y traen importados de afuera, es decir, ellos reconvierten su negocio. Lo hizo Whirlpool también. Lo hizo Whirlpool también, justo tenía para mencionar el caso con la planta de Pilar, pero bueno, hay otros casos directamente como las textiles que están cerrando. TN Plates bajo la persiana en Corrientes, la histórica empresa Dánica en Bursaco, bueno, la que mencionaba antes Mave es en Córdoba, es decir, que está abarcando todo el territorio nacional, en particular las áreas urbanas. Cuando uno ve los datos del sistema previsional argentino, es el CIPA, que son los datos oficiales de empleo registrado, desde que asumió Milei, o desde noviembre de 2023 hasta agosto de este año, los últimos datos disponibles, hay 223.000 puestos menos en todas las actividades, y hay una parte importante de esos puestos, alrededor de entre 40 y 50.000, que son puestos industriales que se perdieron. En esta crisis también se desenvuelve la actividad industrial, se combina con factores reales. Como decíamos, las empresas utilizan la caída del consumo, el ingreso de importaciones, pero también está la euforia del gobierno después de octubre, que envalentona un poco, porque el gobierno dice, ahora te meto en menos de un mes, en diciembre, 20 días, sí. Te meto la contrarreforma laboral y otros proyectos, por lo cual las patronales están ensayando esos cambios en las condiciones de trabajo por la vía de los hechos. Sobre la política económica de la dictadura, el economista Adolfo Canitrot tituló un ensayo de la siguiente forma. Decía, la disciplina como objetivo de la política económica. Nadie puede desconocer que hay una situación económica que pega en la industria, aumentan las importaciones, pero nadie puede desconocer que en parte esa situación económica es una decisión política para disciplinar a la clase trabajadora y fortalecer a los dueños. Citás a Canitrot, antes habíamos citado a Gerchunov, vamos a dejar de citar a economistas alfonsinistas durante mucho tiempo. Hacemos el compromiso. Hacemos el compromiso. Bueno, muy bien. Pasaron 2 minutos de las 13 en todo el país. Estamos escuchando, obviamente, un clásico, Patricio Rey y sus redonditos de ricota con Jijiji. Quédate que hasta las 14 y mucho más, El Círculo Rojo. Las preguntas que querrías hacer, las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en El Círculo Rojo por Fernando Rosso. Ya se sumó Ligüen con nosotros, nuestra ecozurda, después de hacer su columna, pero ahora la incorporamos para esta conversación que vamos a tener con un referente de un conflicto, una lucha, una serie de movilizaciones que se están desarrollando en la provincia de Mendoza, que tiene su capítulo represivo, sobre los que después le vamos a preguntar, y hubo noticias en estos días de cosas zarpadas que hace la policía provincial. Tremendo, sí. Que hasta el gobierno se tuvo que despegar un poco de eso.
Hablamos de Marcelo Giraud, que es licenciado en Geografía, profesor de la Universidad de Cuyo, integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, porque desde el fin de semana pasado se vienen realizando acciones y movilizaciones en defensa del agua en muchos departamentos de la provincia en rechazo al proyecto San Jorge. No le dieron mucha cobertura desde acá, desde el AMBA, como muchas cosas de las que suceden, porque no les conviene y porque es un país centralista, pero nosotros queríamos poner un poco el ojo ahí. Marcelo está en comunicación con nosotros, te saluda Fernando Rosso y el equipo del Círculo Rojo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando, para vos y para todo el equipo y la audiencia, por supuesto. Muchas gracias por contestarnos la entrevista. Primero, para partir y poner a tono a la audiencia de Radio Con Vos, ¿qué es el proyecto San Jorge? Bueno, es un proyecto megaminero que pretende extraer cobre, oro y, aunque la empresa no lo diga explícitamente, también plata del Cerro San Jorge, eliminando por completo el Cerro San Jorge, convirtiéndolo en un gran open pit, un rajo a cielo abierto. Es un proyecto que ha vuelto a ser presentado en enero de este año, que estaría en el noroeste de la provincia de Mendoza, en el extremo del Valle de Uspallata, y que en realidad viene siendo un refrito muy similar conceptualmente, con muy pocos cambios sustanciales, respecto de uno que ya había sido rechazado a la misma empresa minera San Jorge en el procedimiento de evaluación que hubo entre 2008 y 2011, cuando justamente también gran parte de la sociedad mendocina lo repudió de una manera tan fuerte, y muy especialmente la población del Valle de Uspallata, que la legislatura provincial, que por la ley 7722 tiene que aprobar o rechazar los proyectos metalíferos que apruebe el Ejecutivo. Bueno, la Cámara de Diputados entendió que no había licencia social y lo rechazó por unanimidad en agosto de 2011. Bueno, este año tenemos un proyecto muy similar, a punto esta vez de sí ser eventualmente aprobado el próximo martes. ¿En qué momento, eso te iba a preguntar, en qué momento parlamentario está? ¿En qué etapa? En el último, porque el Ejecutivo hace un mes emitió la declaración de impacto ambiental, una declaración que varios abogados, especialistas en derecho ambiental, de los más relevantes que tiene Mendoza, han dicho que es una declaración de impacto inválida por ser condicionada, digamos, refiriéndose a la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación. Luego, hace unos 10 días, la Cámara de Diputados ya le dio media sanción y estaría a punto de que el Senado, con la mayoría, si se quiere, automática, con la cual cuenta el gobernador Cornejo con sus aliados, terminaría de ratificarla este próximo martes para publicarla en el boletín oficial y que quede vigente ya. Pero bueno, hay una movilización social realmente muy fuerte. Están escuchando a Marcelo Giraud, él es referente de los que están luchando en la defensa del agua, en última instancia, en Mendoza contra un proyecto megaminero. No sé si Ligüen o Celeste. Sí, ¿qué tal, Marcelo? Buenos días. Vos contabas que el proyecto ya se impulsó anteriormente, fue rechazado, incluso objetados por muchos especialistas. ¿Con qué argumentos se insiste en este proyecto hoy? Bueno, el gobierno insiste tanto por el lado técnico como por el político, ¿no? Desde el político argumenta, a nuestro modo de ver, de una manera absolutamente falaz, que como obtuvo una mayoría de votos en las elecciones del 26 de octubre, como obtuvo 53%, digamos, la alianza entre el radicalismo y la Libertad Avanza, sí. Entonces esa elección a diputados nacionales equivaldría absurdamente a un plebiscito sobre un proyecto minero, ignorando que, por ejemplo, en diciembre de 2019, allí donde el gobernador Suárez había ganado muy ampliamente en el Valle Duco, pues de allí justamente fue donde salió la columna que fue el puntapié inicial de recuperar para la ciudadanía mendocina la vigencia de la ley 7722, que había sido el primer acto de gobierno de Suárez, digamos, la cuasi derogación de la ley. Es decir, interpretar que una elección a autoridades nacionales equivale a dar un cheque en blanco para el extractivismo en Mendoza realmente no se sostiene en lo más mínimo. Además, en la localidad de Uspallata, la más próxima, la más vinculada a este proyecto, el gobierno no por casualidad tuvo 13 puntos menos, tuvo el 40% de los votos, y respecto del padrón apenas el 27%, es decir, que el 73% de los uspallatinos no votó a esta alianza de gobierno.
Así que de ninguna manera se sostiene. Desde el punto de vista técnico dicen que es un proyecto nuevo. En realidad tiene muy poco de nuevo. Han cambiado la localización del depósito de colas, lo han hecho más pequeño pero mucho más alto. En lo conceptual, en los volúmenes a explotar, la duración del proyecto, la localización, las sustancias químicas a utilizar, en las líneas de base, hay una enorme cantidad de aspectos del proyecto, del informe de impacto ambiental, muy voluminoso por supuesto, que son muy similares o idénticos. Hasta inclusive, les puedo decir, la declaración de impacto ambiental emitida hace un mes es estructuralmente muy similar a la del año 2011. Así que realmente, pero tiene algunos elementos en los cuales es más blanda, es más laxa, más permisiva hacia la empresa de lo que el Ejecutivo había aprobado hace 14 años. Están escuchando a Marcelo Girao, él es geógrafo, profesor de la Universidad de Cuyo, es parte de la Asamblea Popular por el Agua en Mendoza. Estamos hablando de un proyecto de megaminería que se aprobaría la semana que viene y sobre el que hay una movilización creciente en varias localidades de la provincia. ¿Ligüen? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Acá en Ligüen. Hace unos días también en la Asamblea de Hachal no se toca, en San Juan, se sospecha de un nuevo derrame por mina Veladero, porque aparecieron miles de peces muertos el mes pasado. Yo te quería preguntar, porque es un plan de Milei y de los gobernadores avanzar con 2, 3 decenas de minas veladeros, podríamos decir, y si eso está presente en la conciencia de los mendocinos y es una de las razones por las cuales también se sale. Bueno, de parte de quienes venimos militando desde hace 2 décadas o en algunos casos más en relación a esto, por supuesto que estamos al tanto de lo que pasó en Veladero, en el embalse Cuesta del Viento, de las pruebas que el laboratorio de la Universidad Nacional de Cuyo justamente realizó de análisis químicos de las aguas del embalse, de toda la cuenca, de los arroyos ya cerca de la mina Veladero, pero lamentablemente, como se pueden ustedes imaginar, en los medios hegemónicos mendocinos no ha circulado absolutamente nada de esa noticia. Si los mendocinos, aquellos mendocinos que se han enterado ha sido estrictamente por las redes sociales o porque les ha llegado noticias desde otras partes, pero no porque los medios de acá locales lo hayan informado, ¿no? Es lamentable que inclusive hasta hace apenas un mes muchísimos mendocinos inclusive estaban desconociendo que justamente estuviésemos próximos a la aprobación y ratificación del proyecto San Jorge, ¿no? Así que en ese sentido justamente el papel de los medios comunitarios y de los medios nacionales, inclusive como el de ustedes, para nosotros es muy relevante para poder llegar a muchísimos mendocinos que tienen o el filtro completo de silencio absoluto o que solamente les llega la voz de la empresa minera y del propio gobierno, que en muchos aspectos a lo largo de este año ha actuado más que como un órgano de control, de evaluación y demás. En muchos aspectos hay funcionarios de máximo nivel que han actuado casi como el agente publicitario de la empresa minera. Así que, bueno, esto de Cuesta del Viento, con las evidencias, con las pruebas, que el resultado de estos análisis que muestran que muy probablemente, casi con seguridad, haya habido un derrame de solución cianurada que la minera allí en Veladero quiso neutralizar arrojando el hipoclorito de sodio a las aguas de manera masiva, bueno, es bastante contundente, ¿no? Y conectado con esto, perdón, empieza a haber también muchas luchas territoriales. Creo que ahora la de Mendoza es la más importante, pero también estamos viendo en Jujuy, donde avanzan con la minería de litio sobre los salares y las comunidades resisten. En Neuquén, donde se avanza con el fracking y las comunidades también están defendiendo el lago Marimenuco, o incluso acá en el Paraná, donde quieren hacer megapuertos, que son las rutas de saqueo también del extractivismo y los commodities que generan. En este momento que Milei podría llegar a mandar una reforma de la ley de glaciares, que incluso dijo que fue idea de Cornejo, ¿te parece que se puede combinar todo este tipo de luchas que tienen en común la defensa del agua para defender esa ley y además unificar estas peleas? Sí, por supuesto. Nos parece absolutamente indispensable. A ver, desde todo tipo de organizaciones a nivel nacional, justamente estamos tratando de defender en las calles y desde los argumentos también, desde las
desde la comunidad científica contra aquellos que quieren atropellar contra la ley de glaciares, que me estaba enterando justamente esta mañana, que va a entrar, efectivamente ya ingresó como parte de los proyectos a ser tratados en sesiones extraordinarias en el Congreso, lo cual es realmente terrible, y justamente porque tiene que ver con un bien común tan vital y esencial, derecho humano como lo es el agua, ¿no? Así que muy bien mencionabas el caso de Jujuy, podríamos decir también Salta y Catamarca en relación al litio. Lo del Mari Menuco es una de las aberraciones más grandes que ha habido desde el punto de vista ambiental, vinculado al extractivismo en estos últimos meses, ¿no? Y bueno, en ese sentido, justamente lo que a muchos mendocinos en este momento los está uniendo es el hecho de saber que estamos aguas abajo. 3 de cada 4 mendocinos, más de 1,5 millones de habitantes de esta provincia, vivimos aguas abajo del Cerro San Jorge, dentro de la cuenca del río Mendoza, en el principal oasis agroindustrial productivo de nuestra provincia, y la calidad del agua justamente es lo que estaría en riesgo, ¿no? Así que por supuesto que desde la Unión de Asambleas de Comunidades y de muchas otras organizaciones socioambientales en el país, también estamos en constante comunicación y constante apoyo entre nosotros, expresiones de solidaridad, en rechazo justamente a estos proyectos siempre de escala mega, de las rutas del saqueo, de las rutas de la trata y la prostitución, y que justamente mucho de todo eso se va, justamente sangra por las barrancas del Paraná, justamente en relación a este proyecto que vos bien mencionabas recién, ¿no? Están escuchando a Marcelo Girau, él es geógrafo, docente, integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. Creo que está un poco clara la posición de este programa, pero para los oyentes, si alguien te dice, bueno, pero mira, el tema es que acá están invirtiendo para el país, que tiene una crisis económica, hay gente que quiere poner plata y que pueda expandirse económicamente, quiere generar empleo, y ustedes están con este tema y bueno, hay que elegir. ¿Qué les dirías? Bueno, realmente que son los clásicos espejitos de colores con los cuales siempre pretenden seducir a la sociedad mendocina y argentina en general, ¿no? Con las promesas de empleo en momentos en que ciertamente la realidad socioeconómica para millones de familias en el país es realmente acuciante. Pero pensar que este tipo de proyectos de escala mega, extremadamente capital intensivos, es decir, basados mucho más en buscar una gran rentabilidad para las enormes masas de capital invertido, pero que requieren muy poco trabajo y de manera tal que, por ejemplo, en lo que respecta a minería metalífera, de La Quiaca a Ushuaia, en la totalidad del país, no llegan estamos en torno a los 11.000 empleos directos, de los cuales más o menos la mitad o más en la provincia de Santa Cruz. Acá siempre nos ponen de ejemplo a San Juan, pero en San Juan están en 2.000 y pico empleos directos en total, en el mejor de los casos. Y se especula mucho con la cuestión del empleo indirecto, pero no hay metodología científica realmente seria que muestre cuánto es el empleo indirecto generado por estas actividades, que realmente sigue siendo también muy escaso. ¿Por qué? Porque claramente se trata de una actividad muy capital intensiva, de capitales en su inmensa mayoría transnacionales, que tienen ahora, aún con el RIGI, mucho más facilidades para repatriar sus capitales, para liquidar la facturación directamente en el exterior, y en el caso de qué le queda a las provincias, es apenas un mísero 0 a 5% de regalías. Para darles un ejemplo, si comparamos con las regalías petroleras, bueno, están en torno al 12%. En el caso de las regalías mineras, es absurdo, es insignificante lo que le queda a la provincia que tiene el dominio originario de ese bien común metalífero, ¿no? Yo sacaba la cuenta los otros días, si a la cotización de promedio de los últimos 10 años de los metales que obtendría Minera San Jorge, equivale a apenas muy poquito más de lo que el gobierno mendocino viene gastando en pauta oficial, es decir, en propaganda y publicidad de actos de gobierno. El Estado mendocino en los primeros 8 meses de este año gastó casi tanto como si durante esos meses hubiese estado recibiendo regalías de Minera San Jorge. De manera que es irrisorio plantear que esto puede ser una salida tanto para la crisis de desempleo como para las finanzas de los estados provinciales.
ni San Juan ni Catamarca han movido jamás la aguja de sus presupuestos provinciales gracias a las regalías mineras de Veladero o de Minera Lumbrera, y mucho menos podrían llegar a mover la aguja del Estado mendocino, ¿no? Están escuchando a Marcelo Girao, es geógrafo, es referente de la Asamblea Popular por el Agua en Mendoza. Así que si podés, dame 2 líneas sobre las novedades sobre el tema de la judicial de la represión, si es que lo tenés, y los próximos pasos a seguir. Sí, respecto de la cuestión judicial, bueno, ha sido nota en muchos diarios hoy, ¿no? El video que fue finalmente difundido ayer y que coincide en gran medida con lo que muchos compañeras y compañeros pudieron filmar desde afuera en el momento en que capturaban, prácticamente secuestraban a Lisa Rule y a Martín Iglesias para llevárselos hacia adentro de la legislatura, convirtiéndola en un centro temporario, pues habrá sido media hora, pero un centro temporario de detención, por hechos que de ninguna manera habían cometido, no siquiera se podría argumentar algún tipo de flagrancia, ¿no? Es realmente una cosa espantosa, y es una de tantas causas que diversos compañeros han sufrido a lo largo de este año, desde el mes de enero, de criminalización y judicialización de la protesta por parte del gobierno de Cornejo para tratar de amedrentar a los mendocinos. Sin embargo, el martes pasado a la noche tuvimos una inmensa movilización popular que duró prácticamente 5 horas por las calles mendocinas, con muchísima alegría, muchísimo arte, muchísima creatividad, para decirle que no queremos al proyecto San Jorge, que no queremos tampoco a los 27 proyectos de exploración en el distrito minero Malargüe Occidental, que justamente muchos de ellos están en el ambiente periglacial y que tienen que ver justamente contra la embestida hacia la ley de glaciares por pedido del propio gobernador Cornejo y entiendo también seguramente del gobernador Orrego de San Juan. Así que bueno, acá estamos yendo hacia estas diversas columnas que van a confluir desde el oeste, el sur, el este y el norte de la provincia hacia la legislatura provincial este próximo martes a la mañana, para expresar nuestro repudio a la fuerte probabilidad de que el gobierno obtenga un triunfo en los votos dentro del recinto, pero que por fuera, en las calles, en las plazas y en las rutas, sea verdaderamente una derrota política que marque que claramente no tiene licencia social este tipo de pretensiones de megaminería en Mendoza, con las fuertes posibilidades de afectación de nuestro bien común más preciado para cualquier mendocino en este clima árido y semiárido, y que además vaya sabiendo el gobernador que tiene todas las con seguridad apenas publicada en el boletín oficial, esta ley de ratificación, esta declaración de impacto va a ser llevada ante la Corte de la provincia por inconstitucionalidad, más otros recursos de amparo, medidas cautelares. Y si la Corte Mendocina no llegara a dar solución a este tema, pues irá a la Corte Nacional y eventualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando sea grande quisiera tener la precisión que tiene Marcelo para hablar. Total. Digamos. Pero bueno. Marcelo, gracias. Estábamos hablando con Marcelo Girao, geógrafo, docente, integrante de la Asamblea Popular por el Agua, desde acá el respaldo y obviamente la responsabilidad sobre el gobierno, que se sepa cualquier medida represiva como las que viene aplicando. Gracias por este contacto. No, por favor, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos. A disposición para cuando gusten. Seguimos hasta las 14. 899. Radio con Vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Te podría contar técnicamente por qué el Ionauro es el mejor lubricante del país. Pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que el Ionauro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ionauro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ionauro en tu próximo cambio. Radio con Vos. Radio con Vos. En YouTube. Periodismo de tu lado. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvos.com.ar. Original. Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo
que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir. Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir. A las 13:24 en toda la Argentina escuchamos esta muy buena versión de Inocente, donde están en dueto Non Palidece con, obviamente, la Delio Valdés. Es muy buen tema. La música también es parte de esta comunidad tan linda que es el Círculo Rojo. Y bueno, no sé, quise darle una vuelta para contarles que la comunidad del Círculo Rojo está sostenida por un montón de gente que nos banca con descuentos, con beneficios que le da a quien se asocia, entrando a la página circulorojo899.com. Exacto. Bueno, uno de ellos es la distribuidora Herramienta, una distribuidora editorial, que justo ayer tuve la suerte de ir a una presentación que hicieron acá en Buenos Aires. Sí. La hizo Eugenia Izquierdo, que es autora del libro, se llama Mujeres, Luchas y Conquistas, que es muy interesante porque hace una reconstrucción, es una especie de un libro entre visual, o sea, tiene texto, pero también trabaja mucho con las imágenes, que está muy bueno, sobre todo para este momento. También para pensar un poco en esto de que la lucha feminista no empezó en el 2015, sino que tiene una trayectoria mucho más larga. Ayer hubo una charla muy interesante, me invitó Andrea Oliva, que aprovecho y la saludo, una amiga de Tandil, también amiga de nuestra amiga Paola. Ahí está todo ese grupo. Todo se conecta. En nuestras redes. Y nos regalaron además un libro para sortear, que el próximo programa lo vamos a regalar para nuestras y nuestros oyentes. Ya son, no sé cuántos son, pero son como 12, 15, 20 amigos y amigas que tienen descuento para ir a morfar, para ir a ver bandas al club Fernández Alcaf, el Fernández Fierro, para comprarse un libro, para hacerse masajes. Todo lo pueden encontrar ahí y lo amortizan. A la segunda vez ya lo amortizaron todo, el cafecito que nos ponen ahí para que haya un tranquilo 2026. En Instagram, Twitter y Facebook somos El Círculo Rojo 899. Teníamos un debate, una conversación con varias personas esta semana en el que, bueno, empezamos como a caer de la posibilidad de un ataque directo de Estados Unidos a Venezuela y cómo se está procesando eso, ¿no? No solamente políticamente, mediáticamente y en los sentidos comunes, como que había otra época que era como, bueno, hay una avanzada imperialista sobre... Y si no se ha perdido algo de eso, es una discusión que quedará para el futuro, ¿no? Pero como que la realidad es que están todas las alertas puestas porque, bueno, las amenazas de Trump, particularmente contra Venezuela, está el gran problema de Venezuela, está el gran problema de todas las personas que se fueron de Venezuela y que muchas vinieron acá con sus propias ideas sobre lo que es el gobierno, eso por un lado, pero por el otro está una injerencia y la posibilidad de un ataque directo de Estados Unidos sobre un país latinoamericano, Diego. Sí, a ver, yo pensando en eso que estuvimos charlando, me puse a ver cómo agarrar el tema de Venezuela para darle el impacto real que tiene y encontré que hay dos personajes en el gobierno de Donald Trump que son muy interesantes para describir que esto va mucho más allá de Venezuela y tiene una profundidad más grande. Uno es... O de Maduro, inclusive. Claro, de Maduro. Uno es Marco Rubio y el otro es Peter Hegseth.
les voy a decir quién es cada uno. ¿Quién es Marco Rubio? Bueno, es el secretario de Estado, podríamos decir así como el jefe de Cancillería de Donald Trump. Tiene una cosa muy interesante, el nombre les va a decir, este señor tiene un nombre un poco latino, sí. Claro. Nació en 1971 y es hijo de migrantes cubanos que llegaron ahí a Miami, exiliados, ¿no? Obviamente. Los gusanos, ¿no? Claro. Y hizo durante sus años de carrera política fueron como senador por el Partido Republicano por Florida. ¿No? Entonces, durante todo ese tiempo consiguió su perfil muy marcado en el sentido, es anti-migrante, anti-aborto legal, por ejemplo, defiende la aportación de armas de cualquier ciudadano, así como si fuera lo más normal del mundo, y tiene una cosa muy particular que es su mirada sobre Latinoamérica, algo que se remarcó mucho desde que llegó a este puesto tan importante de la Cancillería estadounidense. A mí me parece interesante porque le da una mirada un poco más global, que es que Marco Rubio tiene como enemigos, empezando por Cuba, obviamente, Nicaragua y Venezuela son sus enemigos declarados, pero por otro lado tiene un perfil muy marcado de el que está conmigo es mi amigo. De hecho, hay una foto que da vueltas que es con Milei haciendo los dos el dedito así, ¿no? Que es bastante goma, pero que marca mucho este perfil que le quiere dar él a la política exterior norteamericana, de decir, bueno, yo el que apoye, que dice lo mismo que yo, inmediatamente vamos a buscar la forma de darle cierto respaldo para que quede alineado con nosotros. Lo vimos claramente en lo que fue todo el chantaje de la elección argentina, ¿no? Este apoyo estadounidense. Lo primero que hizo apenas asumió fue empezar una gira por varios países de Latinoamérica y de Centroamérica. Durante el año visitó México, Guatemala, Panamá. En Panamá era muy importante porque fue claramente a amenazar diciendo, miren que el canal es nuestro, el canal de Panamá, déjense de hacer acuerdos con los chinos. Y esto marca un poco cuál es esta línea, ¿no? Este que le dice estos halcones, que es un hombre del Partido Republicano, no es un desconocido que salió, tipo, no sé, llegó al gobierno de Trump. Él sí es bien del establishment. Él es del establishment, del Partido Republicano y del ala bien conservadora. El otro personaje que les decía, Peter Hegseth, que actualmente es secretario de Defensa, secretario de Guerra, le pusieron ahora, es decir, el jefe del Pentágono, tomó mucha relevancia estos días porque fue el que dio la orden para que una cosa que es brutal, que es que bombardear uno de los barcos, de los tantos barcos que bombardearon Estados Unidos en el Caribe, resulta que le tiraron un primer bombazo y quedó gente viva. ¿Qué hicieron inmediatamente? Tiraron un segundo bombazo. Es decir, los sobrevivientes los mataron con un segundo ataque, lo que generó un revuelo enorme en Estados Unidos porque empezaron a decir, che, esto es una violación total de cualquier tratado internacional. ¿Quién dio la orden? Y el tipo dijo yo. O sea, es parte del protocolo que nosotros tenemos ahí para intervenir contra, obviamente, el narco, ¿no? Esto que nadie sabe muy bien qué es, pero es la excusa. Me puse a buscar quién es este personaje y fue en su momento conductor de Fox News, una de las cadenas más reaccionarias, más conservadoras de Estados Unidos. Es un ex miembro de la Guardia Nacional, o sea, un veterano que estuvo y fue parte de grupos de veteranos. Uno se llama Vets of Freedom y el otro es Veterans for America. Claro. Dos grupos súper conservadores que se meten en la política norteamericana y en la política exterior. Y en uno de los últimos, un reportaje en abril en la cadena Fox News, llegó a decir que parte de la política de Estados Unidos era recuperar la influencia en su patio trasero. Hablando de Latinoamérica. Como para que veamos el perfil de estos personajes que... Es como la apropiación, ¿viste? Como los peronistas decían, somos los descamisados. Claro. Lo que uno los rechazaba, ellos claro, se lo apropian para bien. Sí. Nuestro patio trasero, sí. Está bueno decirlo así. Con mucho es más orgullo. práctico, dijeron. La mística imperial. Un poco Donald Trump, ¿no? Con esto de que va, viene, cambia, dice un día, dice el otro ayer, el otro día en la cosa de la FIFA salía con la presidenta mexicana, con Lula. Parece un poco que esto de Venezuela le saca... a veces pierde seriedad, pero viendo estos personajes que hay de fondo, o sea, la trama que está ahí en el Estado metido, muestra claramente que es mucho más profundo. Y ayer se conoció la estrategia para la política exterior para el próximo año del gobierno de Donald Trump. Salió, está en varios diarios, lo pueden encontrar. Y uno de los datos que remarca mucho es recuperar la influencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental, particularmente en Latinoamérica.
aliados y enemigos claramente para recuperar la influencia. Lo de Venezuela no es casual, esta escalada no es casual porque está catalogada como uno de sus enemigos. El narco, el terrorismo, etcétera, son todos eufemismos para este objetivo, para decir nosotros volvemos, queremos recuperar lo que era nuestro en contra de China, y eso es lo que estamos viendo de fondo. Por eso la importancia de seguir lo que pasa en Venezuela, porque va a ser algo que va a impactar a la población venezolana, más allá de Maduro, más allá del gobierno actual. Va a tener un impacto muy profundo en Venezuela, pero va a tener un impacto muy profundo en la región, y entonces no está mal, en este momento que parece que pasó tan de moda, recuperar un poco de eso de el antiimperialismo que tanto caracterizó a los países de Latinoamérica y decir claramente Yankees go home. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvoz.com.ar. Che, qué temazo, ¿eh? Estamos escuchando a Muse haciendo Pressure a las 13:37 en toda la Argentina. Y bueno, les recuerdo que estamos en diciembre, estamos en un diciembre caluroso. Como siempre en Argentina los diciembres son caóticos y los gobiernos y las coaliciones políticas aprovechan para meter leyes, reforma, exactamente, reforma, etcétera, etcétera. Y eso es lo que le estamos preguntando a nuestra querida comunidad de oyentes. ¿Ustedes qué aprovecharían para meter qué leyes, qué reformas? A ver. Porque, bueno, tenemos muy buenos premios para los que vayan contestando. En este caso se trata de libros como el libro No se puede guardar el aire. Es una novela de Claudia Bragoni. En realidad es una estás gentileza. mostrando economía feminista, pero está bien.
Gentileza editorial. Pero ¿quién ve YouTube? Yo dije, ¿le digo o no le digo? Es diciembre. Después se enoja Tenemos Hugo tres, en el corte. Dale, ahí está. También está Economía Feminista, Desafíos, Propuestas, Alianzas. Es una compilación de varias autoras, gentileza de Ediciones Madre Selva. Y también otra novela, Mesa para dos, de Amor Towles. Es una gentileza de Penguin Random House. ¿Quiénes están mandando mensajes? Estoy re contento con mi remera. Sí, mirá, quiero ya mandar a la ya gente, estrenó la remera de Iskra. A la gente de Iskra. No, Quedó bárbaro, que estaba pinturita. preguntando. Quedó espectacular con el motivo de los mártires de Chicago. Y hay gente que mandó mensajes. A ver. Escuchando Círculo Rojo, mi ley es mi ley. Bien. Es del 20 de Bien, diciembre al 1 de enero no se trabaja. Bien. Fiestas, conmemoraciones, en fin, todo Claro, porque ocupa un montón ahí. de Y tiempo, después, ¿verdad? primero, después carnaval y Semana Santa también, semanas de no. Hay que meter toda la hay que semana, obvio. conmemorar, recordar, Claro. ser felices y festejar. Muy bien, me parece buenísimo. Buen día, chicos. Bueno, día. yo lo que quiero es la ley del psicodiagnóstico que mida rasgos de personalidad, relaciones interpersonales. Ajá. Por favor, para abreviar, Sí. salud mental de Ah, bueno, todo sí. aquel que quiera ser funcionario público, Es que ya que nadie. lo que se ve de un nadie. tiempo a esta parte es decadente. Sí, se mire sí, por sí. donde se mire. Muy bien, Saludos, Alejandra. Un poco específica la ley que pide la compañera. A mí me sale el meme de Guido Casca, está mal, pero no está mal. pero no está mal. Pero bueno, en fin. Bueno, sigan que hasta las... El Círculo Rojo. Encontranos en Twitter, Facebook e Instagram. El Círculo Rojo 899. Lo adelantamos al principio del programa, tiene el grupo la Argentina, pero no tiene el grupo la mayoría. Quedan algunos cabos sueltos ahí que todavía tienen que entrar y nos vamos a darnos un primer panorama, no vamos a hacer apuestas. Augusto no va a decir quién va a salir campeón. Que lo diga ya, porque Bueno, es el igual, primero. o sea, le salió bien Pero un el mundial pasado porque ganó Argentina, ¿o no? Le vamos a hacer, sí. Pero la que dijo otra No cosa. dije. Bueno, pero capaz como una cábala, Pero bueno, ¿entendés? puede ser. Eso. Así queda bárbaro, ¿viste? O sea. Bueno, no, pero a ver, le vamos a ir brindando las herramientas para que vayan entrando en este caminito hacia el Mundial de Fútbol. Sí, Fernando, mira, yo esta semana estuve metido en una columna que está quedando espectacular, que es la columna de La Negra, mi compañera, la operadora cervical, le mandamos un saludo grande. Así que muy bien. por eso no es que preparé mucho, pero como ayer fue el sorteo en FIFA de los grupos, se configuraron los grupos para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, que va a empezar en junio del año que viene. Bueno, hay que hacer un primer análisis, sobre todo el grupo que le toca a Argentina, que es el grupo J, que... atenti hincha de Argentinos Juniors, las iniciales de cada selección forma la Asociación Atlética Argentinos Juniors. Lo vi. Dice, El Diego. es una señal del Diego. Sí, lo vi. Bueno, veamos. Porque los equipos que... Ni empezó el mundial y ya empezamos Prepárate, con elijo creer. Elijo creer. Pero bueno, claro, estamos hablando de que Argentina va a compartir grupo con Argelia, Austria y Jordania, ¿no? Que no sabemos ni la bandera. Es parecida a la de Palestina, sí, pero mucho más de eso no sabemos. Una selección de Asia, ¿no? En principio, digamos, como una primera lectura, podemos decir que es el grupo más accesible No de los digamos que. nada. No, bueno, pero digamos. Che, pará que estamos haciendo periodismo, hermano. O sea, supuestamente. O sea, dejá que digas lo que no tenga que hablemos decir. de cábala, digamos, ¿no? Pero, digamos, estamos hablando de una selección, de un mundial de 48 selecciones, o sea, se amplió muchísimo la cantidad de selecciones participantes. Va a haber una instancia más que en las anteriores, o sea, vos tenías que ganar 7 partidos. Claro, los clásicos. Ahora van a ser 8 porque hay 16avos de final. Eso quizá un poco lo complejiza. También vamos a ver Diría que... Diego, 8 partidos cortando clavo. Por ejemplo. Claro. Bueno, está bien, 8. Tal cual. Y una instancia más de eliminación directa, con lo cual lo hace un poquito más difícil. ¿Siguen clasificando 2 por grupo? No, clasifica también hay varios de los mejores terceros. Un montón de gente. Y estamos hablando de muchas selecciones que no tienen mucha tradición, digamos. Hay como más selecciones del montón, podríamos decir, pero que a la vez pueden dar sorpresas. Qué feo lo que decís. No, bueno, porque, o sea, también está mucho. Ustedes habrán visto en el sorteo que salía uno y decían, no, pero en este grupo no puede ir porque se choca con el mismo de África, entonces tiene que ir a otro grupo. Está como más organizado de forma tal que el ranking de FIFA le da como más prioridad a los que mejor
calificación tienen. Sí, Lo haría como... el Chiquitapia, Claro. Sí, también porque debe estar pensado para los derechos de la tele. O sea, a nadie le va a interesar Exacto. un grupo de ligas que son menores. Yo diciendo esto no tengo Sí, nada más pero ese es un gran punto. Ligas menores. Ligas De la menores. cábala, dice, no digas nada porque no sé qué. Y esta dice, está todo armado por cosas. No hay columna, ¿viste? Yo voy a apoyar a todos los equipos africanos y a Ajá. Haití. Muy bien. ¿Por qué Ok. sí? ¿Y si clasifica Bolivia? Puedo contar la historia. Obvio, por Bolivia. supuesto. Luchando por Bolivia para que América clasifique. Latina primero. Claro, hay varios grupos donde todavía no se sabe bien cuál sería el último participante en entrar porque hay varios repechajes pendientes no que sabía. se van a jugar en marzo. Uno que tiene grandes posibilidades, por ejemplo, en Latinoamérica queda Bolivia, que podría llegar a clasificar. Ya vamos a hablar el año que viene con alguien que sabe mucho del fútbol boliviano, Mira. lo anticipo. Ah, mira. Sí. No ya. tengo idea Está de qué produciendo habla. Ya lo el dejó mundial. ya lo clasificó. Yo solo pido que no sea monotemático el próximo mundial, porque ya tuvimos uno, ya está. O sea, ¿qué otros temas más se pueden hablar del ¿De mundial? qué vamos a hablar? ¿Del mundial? Vamos a hablar todo el año. ¿De qué vamos a hablar el año que viene? Del mundial, obviamente. Bueno, Eso pero cada o sea, 4 años se hace. del o sea. mundial, pero eso, las apuestas y el mundial, la diversión y el mundial, las brujas y el mundial. Vamos, Consigna. chicos. ¿Qué harías en el mundial? ¿Con quién irías al mundial? Bueno, bien. Les planteo dos cositas más. Una. Dejémoslo que cierre de alguna forma. Yo decía ayer por Twitter, bueno, el grupo de la muerte, como se le dice el grupo más difícil, ¿no? Exagerando un poco, ¿cuál podría ser? El de Francia, que está con Senegal y con Noruega, y con un posible tercer clasificado que podría ser, por ejemplo, Bolivia, ¿no? Ese sería un grupo difícil. El grupo de Argentina, ¿qué sería? El grupo de la vida, más bien, ¿no? Porque nos parece muy difícil. Pero atenti, porque también hay que tener en cuenta que tanto en Argelia como en Austria, sobre todo, hay muchos jugadores que participan en ligas importantes. Por ejemplo, en Austria hay muchos, la gran mayoría son de la Bundesliga. Vos recién, Diego, me mencionás un jugador que es del Bayern Múnich. Sabitzer. Juega lindo ese. Que juega muy bien y aparte es una selección que presiona mucho y es muy rápida. Y de Argelia también podemos decir, ¿no? Que hay muchos que, por ejemplo, Mahrez, que ya es veterano, que es su mayor figura, ahora juega en Arabia Saudita, pero tiene mucha trayectoria en Europa. Y de hecho nació en Francia y él eligió jugar en Argelia por su familia. ¿no? Y por ya me cae bien. Ya me cae bien. Sí. Ya y varios de la selección de Argelia son otro equipo. Sí. Así que bueno, a tener en cuenta. Y que para 16avos de final, Argentina se va a cruzar con los del grupo H, donde están España y Uruguay. Digamos, la lógica indicaría que podría ser. Qué dolor. El corazón de Rosso roto. Digamos, el rival casi seguro podría salir entre Uruguay y España, salvo que surja algún imponderable. Imponderable, esa es la palabra que quería usar. Así que bueno, no va a ser fácil el paso a octavos de final para Argentina, pero bueno, qué sé yo, tiene que revalidar su título de campeón del mundo. Y bueno, con su último mundial, Lionel Messi, con lo cual, digamos, el hambre de gloria, digamos, va a ser por el lado de, bueno, la última gran demostración de nuestro ídolo de estos tiempos. The Last Dance, como The dicen. Last Dance. Nos estamos dando argumento para que para ser campeón. ¿Viste? Para elegir Greg. Esta es la última que le queda a Messi. La producción nos exigía, como se dice, pronósticos. No, todavía no. Yo la veo lejos a la selección argentina, pero no sé si Saquemos como España para ya. La final no lo sé. España tira España sí. Muy bien, bueno, muy bien. La seña que le están haciendo Queda en el control. Queda abierto. Queda abierto para la próxima. Bueno, chequense un ratito, todavía nos queda la columna de nuestra Ecozurda que estuvo para la entrevista, pero vamos a cerrar con eso. But when I woke up this morning, could have sworn it was Judgment Day. The sky was all purple, there were people running everywhere. Oh yeah. Trying to run from my destruction, you know I didn't even care. They say 2000 party over, oops, out of time. Tonight I'm gonna party like it's 1999. Oh. 1999. I was dreaming when I wrote this, so sue me if I go too fast. Cause if life is just a party, cause parties were meant to last. War is all around us, my mind says prepare. Si entra Bolivia, Bolivia.
Si entra Bolivia, voy a hinchar por Bolivia. Sí, bueno. Pero re importante, aparte, todas las selecciones están esperando mi apoyo, obvio. ¿Algo más? No, nada más. Perfecto. Sigue complicado. Liwen, ¿cómo le va? Bien. Ahora ¿cómo lo andan sonamos ustedes? formalmente. Se puso a explorar un vínculo a partir de una investigación sobre la cooperación. ¿Qué? Una pista, por lo menos, de que se puede buscar sobre qué rol puede cumplir la cooperación en una enfermedad como el cáncer. Liwen. Sí, hoy necesito que me presten atención porque trajimos columna ñoña. Ajá. Así que vamos de a poco. Bien, vamos de a poco. Pero un equipo de científicos argentinos acaba de publicar un artículo en Science Advances que tiene este enfoque novedoso alrededor del cáncer, donde pone en el centro la cooperación. Cuando pensamos en investigación del cáncer, no sé qué se les ocurre a ustedes, pero en general estuvo ensayo, laboratorio, terapias genéticas o moleculares, porque gran parte de la investigación del cáncer está financiada por las farmacéuticas que están buscando siempre alguna droga para tratamiento. Claro. Esto lleva a que la perspectiva sea más bien reduccionista. Por eso es interesante cuando aparecen investigaciones críticas que se hacen otro tipo de preguntas y a otras escalas. Este grupo, liderado por Matías Blaustein, Julián Maxwell y 5 investigadores más, se enfoca en lo que se llama oncología comparada y se pregunta por qué algunas especies desarrollan mecanismos de defensa contra el cáncer y otras no, dentro de los mamíferos. En vez de mirar a la célula, ellos pasan a mirar a los mamíferos como sistemas completos y a sus poblaciones. Y la premisa que está de fondo es que la evolución podría moldear el cáncer. ¿Qué pasa? Si el cáncer fuera solamente un error celular, las especies como las ballenas con gran masa corporal o las especies con un metabolismo rápido como las ratas topos deberían tener mucho más tumores que nosotros, por ejemplo. Claro. Porque a más células, más probabilidad Claro. de que se desarrolle esa falla. Y eso no es lo que pasa. De hecho, esas dos especies que nombré tienen menor tasa de incidencia de cáncer. Esto se conoce como la paradoja de Peto, por el que la nombró justamente y lo puso sobre la mesa. En esta investigación, entonces, ellos lo que van a hacer es buscar características individuales y supraindividuales de las especies para ver cuáles son las que más desarrollan y menos desarrollan. Y lo que encuentran es que no es tanto por rasgos morfológicos y fisiológicos, sino por rasgos de historia de vida y estilo de vida, que hay algunas especies que desarrollan más y otras especies que desarrollan menos tasas y mortalidad de cáncer. Las especies más cooperativas, es decir, las que crían en grupo, las que tienen división de trabajo reproductivo, las que cuidan a la vez a sus crías y a sus individuos mayores, son las que desarrollan menos cáncer y mueren menos por cáncer. Y las especies más competitivas, es decir, aquellas que son animales más solitarios, que son reproductores singulares, con camadas más grandes y de gestación más corta, son las que tienen más prevalencia y mortalidad por cáncer. Entonces, en el primer grupo encontramos, por ejemplo, primates, cetáceos y las ya mencionadas ratas topo. Ahora, ellos no solamente hacen una correlación con algunas bases de datos donde encuentran esto, sino que también aportan una explicación. Porque modelan matemáticamente lo que se llama efecto Hidra. Hidra por el personaje de la mitología griega, que se le cortaba la cabeza y aparecían varias cabezas. Bueno, este efecto en individuos postreproductivos, a veces cuando mueren, hace que la población crezca más. A eso se le llama efecto Hidra. Claro. Entonces ellos modelan un montón de características a ver en qué tipo de poblaciones aparece o no. En poblaciones o especies más competitivas aparece este efecto. ¿Por qué? Porque si un individuo acapara recursos, por ejemplo, al morir ese individuo da la posibilidad de que esos recursos se repartan en otros más individuos. Claro. En cambio, en las especies cooperativas desaparece este efecto Hidra, porque justamente la pérdida de ese individuo en realidad repercute en todo el grupo. Pues ese individuo coopera, colabora, entonces perder incluso un individuo, que en este caso se llama así, postreproductivo, es negativo. En un periodo de tiempo eso hace que la evolución tienda a reducir esa incidencia de mortalidad y de cáncer, por lo tanto. Ahora, entonces, ¿qué está diciendo esto en pocas palabras?
que la evolución del cáncer también responde al modo en que la especie se organiza socialmente. Y este me parece el enfoque interesante de la investigación, que justamente va a contramano con el reduccionismo que nombrábamos al principio. Bueno, discúlpame, te hago Sí. una interrupción. Yo tengo un familiar que tuvo eso y falleció de eso, pero hay una cosa que parte del sentido común que te dicen, bueno, las condiciones en las que está a partir de ahora, o las condiciones en las que se trata, o el estado, hasta el estado de ánimo, siempre está presente. No sé si para evitarlo, pero por lo menos para lograr que sus efectos sean menores, ¿no? Claro, eso también efectivamente cuando se piensa cómo se tramita la enfermedad, hay que pensarlo en general integralmente. Claro, digo que no es solo, ni hasta los médicos mismos no tienen Claro. una visión solo biológica. No es solo el tratamiento o el digamos, medicamento. Claro. Exactamente, incluso porque para mí lo interesante para pensar es que ellos no están diciendo, bueno, esta es la respuesta. Claro. No es una respuesta total, también hay que tener en cuenta los genes, la epigenética, el ambiente, porque incluso hay un dato muy importante, que es que en los últimos 30 años aumentó un 22% las tasas de cáncer. Entonces ahí no estamos hablando tanto quizás de mecanismos evolutivos como la dieta que tenemos, las sociedades en las que vivimos, que son con cansancio crónico, estrés crónico, infatigables, el envenenamiento de nuestro alrededor y la contaminación. Bueno, son todos factores que evidentemente inciden y que son muy importantes, pero que a mí lo que me parecía interesante destacar de esta investigación es que los preconceptos con los cuales nosotros nos acercamos a determinado objeto de estudio también hace a las preguntas que nos hacemos y a cómo lo encaramos. Incluso, bueno, Matías Blaustein, por ejemplo, ha prologado este libro del anarquista ruso Kropotkin, que justamente en épocas de Darwin y sobre todo post-Darwin, podríamos decir cuando Huxley, Herbert Spencer, popularizan las ideas de Darwin, popularizan esta lucha por la supervivencia. Y la supervivencia del más apto como una cuestión competitiva, que en realidad cuando uno va a Darwin no era tan así, porque Darwin estaba hablando del entorno social, pero acá se habla interespecie, porque estaban viendo los valores también de la sociedad victoriana de ese momento. Pero ya había en ese momento discusiones que decían la cooperación y la ayuda mutua también son mecanismos de la evolución y son quizás hasta tanto más importantes en algunos casos que los de la competencia. Entonces, cambiar a veces ese marco teórico con el cual uno se acerca a determinado problema nos lleva a que se encuentren nueva evidencia en las cuales, por ejemplo, en este caso podría ser que en estas especies más cooperativas desarrollan mecanismos, incluso a nivel molecular, pero por esta organización social, contra esas enfermedades. Creo que es uno de los mensajes más potentes de esta investigación, que la vida cooperativa protege y que entonces sostener la vida no es tanto una guerra de todos contra todos, sino también de las redes que tejemos. Y si queremos sociedades más sanas, probablemente tengamos que mirar también este aspecto de la evolución, que la supervivencia es cooperación. Cambiame la música. Me quedé pensando, che. ¿Coordinaron ustedes? Porque la música como que entró justo. Sí, ¿no? Cooperación entró. Claro. A ver. Cooperamos entre columnas, no entre cierres musicales. Che, lo que estamos escuchando, mirá la voz, escuchemos la voz. Es un artista independiente de Sevilla, del Estado español. Se llama Lobison, en realidad es como su banda, pero es casi una banda unipersonal. Y esto es parte de su último disco, editado el año pasado, de Lo que no se habla, no se olvida. El tema se llama Antagonistas. Y la verdad que me gustó porque la voz me suena a alguien bastante conocido por el público argentino, que es Diango. Tiene como un vozarrón así medio de ese estilo, pero con un sonido detrás más post-punk, ¿no? Medio Econ Divine, en ese tipo de cosas. Algo de Tom Waits por ahí también tiene. Y también lo que me gustó mucho es que en su canal de YouTube es Lobison con S, ¿no? Como Lobison, pero con S, con S y con diéresis la primera O. Bueno, medio difícil, pero es fácil de ubicar. ¿Algo de Dylan o no? Algo también de Dylan. Sí, tal cual. Me gustó mucho. Me gustó mucho en la forma en que me llegó, porque viste que a veces los algoritmos en Instagram te cruzan con gente que más o menos tiene tus mismos gustos. Bueno, no seguís necesariamente, pero te cruzás. Me empezó a seguir, yo lo empecé a seguir, que es de Jockey, por el chat de Instagram me empezó a mandar su música. Ah, ya son amigos. Ya somos amigos. Yo de hecho a veces me tomo tiempo para escuchar, porque capaz que estoy en el colectivo, estoy laburando y no es que me puedo poner a escuchar tranquilo, me gusta hacerlo en mi casa, bien, con buen
sonido, etcétera. Y bueno, así fue como me llegó, escuché su disco y la verdad que impecable lo ¿Cuándo de es la Lobison. gira por Buenos Aires y Argentina? Todavía nada, por eso estamos aprovechando, creo que es el único medio en Argentina que debe estar dando Anticipo exclusivo del Círculo Rojo. Estamos hablando de un artista independiente muy de abajo, muy underground, pero que de una calidad espectacular, como les decía. Vean sus videos en YouTube que tienen una calidad cinematográfica espectacular. Se toma muy en serio su carrera musical, creo que este es el 4º disco que saca. Así que bueno, en eso anda el amigo Lobison de Sevilla. Y así vamos llegando al final. Le agradecemos a Alejandro Barrero en la operación técnica, a Matías Jaibañer en la operación del streaming, Dafne Villalba en las redes de la radio, Diego Estilo, Lía Marconi, nuestra productora. Perdón, escuché por ahí que es el día del productor y la productora. Mira, así muy que bien. ¿Escuchaste por ahí? Bueno, sí. perfecto. ¿Lo certificaste o lo escuchaste Está por ahí? certificado, lo escuché por ahí, pero lo certifiqué con normas ISO. Confirmó. Saludamos a la producción. Paola Caruso en nuestras redes y Pablo y Bellita de Todo un Tema, ¿no? Como siempre, para el Círculo Rojo. Y hay gente que se va a llevar algunos regalitos. Ganadores: Magalí, tu DNI termina en 821. También están Julio y Julieta, ellos tres se llevan los libros que estábamos sorteando hoy. Bueno, después la producción le va a decir y va a arreglar con ustedes cada uno cuál se lleva. Se quedan ahora en Radio Con Vos. Nosotros volvemos el sábado que viene. Vamos a estar hasta fin de año, enero. Vamos a ver qué pasa. Pero vamos a estar hasta fin de año en vivo. Justo caen en el medio las fiestas, así que no se chocan. Claro. En este año. Y recuerden que la verdad no solo se cuenta, la verdad se milita. Se quedan con el que las hace las paga hasta las 15 en Radio Con Vos y después todo el día en Radio Con Vos hasta la semana que viene. Girl called time took a long